Eh, bueno, gente, buenas tardes. Guay. Un gusto encontrarnos una vez más en una nueva presentación, en este caso, dentro de la secuencia de diferentes entrevistas que vamos realizando con diferentes profesionales que van realizando, dando uso, utilización de los diferentes dispositivos que nosotros tenemos dentro de la empresa Evolution a disposición. Bueno, hoy nos encontramos con el profe Guillermo Viasevich, que bueno, en este caso va a estar hablando de los equipos inerciales y cómo lo van utilizando semana tras semana, ya sea en periodo de competencia como también en pretemporada, a estos dispositivos dentro de su equipo deportivo. Así que bueno, Guille, muchas gracias por estar en este pequeño momento con nosotros. Así que bueno, ya te doy la derecha y métele nomás. Bueno, muchísimas gracias a ustedes primeramente por la invitación, muchísimas gracias a quienes están conectados desde el otro lado. Tenemos 30 minutos aproximadamente para tratar de comprimir mucho de lo que pudimos llegar a llevar a cabo en este tiempo en lo que respecta a la pretemporada y lo que va en la pretemporada. Me presento nuevamente. Mi nombre es Guillermo Viasevich, soy preparador físico institucional del Club Sarmiento. Actualmente está participando en lo que es el torneo Federal A. En lo que respecta al año, vamos 20 fechas de competencia, y bueno, hemos vivenciado, hemos trabajado durante la pretemporada con máquinas isoinerciales, precisamente la polea y la yoyo, y tuvimos y obtuvimos muy buenos resultados hasta el momento, así que para nosotros también es un privilegio poder compartir con ustedes esta charla. Y aquellos que o trabajaron o que están trabajando o que tienen algún tipo de experiencia, para mí también es una recolección de datos lo que es la charla de hoy. Así que cualquier pregunta, duda o incluso debate que se puede generar sería bienvenido para seguir creciendo en esto, ¿no? Bien. Bien, a modo de introducción, las características neurofisiológicas de la acción muscular excéntrica, y esto me parece sumamente importante tenerlo en cuenta, ya que una de las diferencias y particularidades del entrenamiento con sobrecarga excéntrica es que puede producir un pico de fuerza mayor a lo que es la concéntrica, y esto es para tenerlo muy en cuenta. Por lo tanto, a la hora de hablar de entrenamiento debemos hablar, o a la hora de hablar de entrenamiento con máquinas inerciales, también debemos hablar de entrenamiento con sobrecarga excéntrica, y esto lo tenemos que tener muy en cuenta, digamos. Esta es una gráfica muy interesante de Comi, que me parece que está muy explícito, ¿no? Y durante las típicas, por ahí, series de levantamiento de pesas, sabemos nosotros que la fase excéntrica representa una intensidad relativamente mucho menor. Esto es debido a que es posible descender con un 40, según la bibliografía, un 40-50% más de peso del que se puede levantar durante la fase concéntrica. Está la inclusión, por eso hacemos hincapié que la inclusión de una sobrecarga excéntrica, o la literatura lo hace, está justificada porque se han encontrado mayores ganancias de fuerza excéntrica isométricas similares ganancias de fuerzas concéntricas que el entrenamiento de fuerza o con el entrenamiento de fuerza convencional. No todo es positivo. Ayer hablábamos con Ezequiel que no todo es positivo tampoco con el tema de empezar a trabajar con sobrecarga excéntrica o hacer incidencia en la tensión excéntrica. El ejercicio no habitual produce daño muscular, el famoso DOMS, cuyos síntomas son la pérdida de fuerza, dolor e inflamación. Es decir, después de esta charla yo quiero empezar a trabajar sin un programa sistematizado o una metodología apropiada, sin tener en cuenta algunas variantes, y va a generar o puede generar pérdida de fuerza, dolor e inflamación. De esta manera se acepta que las lesiones musculares también suelen acontecer mientras el músculo contraído se sobreestira por encima de sus límites. Es decir, muchachos, por ahí esto a los profes que están del otro lado, siempre, o en la mayoría de los casos, las lesiones intrínsecas son en la fase excéntrica. A una velocidad alta ocasiona más daño muscular
que el que es llevado a cabo con una velocidad baja. Muchas veces nosotros entrenábamos, y me ha tocado personalmente trabajar de una forma lenta en cuanto a la bajada, porque habíamos aumentado peso en una sentadilla, por ejemplo, tratando algún tipo de patologías en la rodilla, dio resultado, pero la velocidad de ejecución era lenta. O sea, llevándolo a cabo con respecto al deporte, por ahí tampoco era muy productivo, ¿no? Genera el famoso DOMS, entonces, daño muscular de aparición tardía, que todos lo conocemos, manifestándose 24 a 48 horas, o precisamente a 48 horas después del entrenamiento excéntrico. Entonces, ¿debo tener cuidado? Sí, debo tener cuidado, porque no siempre voy a proponer un entrenamiento excéntrico por el solo hecho de decir que previene lesiones, entre comillas, previene lesiones, y esto por ahí lo aclaro porque hay un juego de semántica de que solo Dios puede prevenir lesiones, y además podemos nosotros, dentro de nuestro caso, es trabajar en bajar el índice lesivo, ¿no?, dentro de lo que es un plantel de fútbol. Pero algo relativamente positivo es que el volumen de trabajo es de suma importancia, hay que tener en cuenta cuánto voy a hacer, cómo voy a hacer, por eso tampoco no es hacer por hacer o realizar cantidad de trabajo por hacerlo solamente, ya que como consecuencia de una primera sesión de ejercicio, como lo decíamos, después de una recuperación completa, la repetición de otra sesión de el mismo ejercicio causa un daño muscular mínimo, lo que se conoce como repeat both effect o efecto de combate repetido. Está de este modo, y esto es lo interesante, es que el umbral de ruptura del músculo aumenta y su capacidad para absorber cargas mejora. Está, por lo tanto, se produce un efecto protector que lo hace menos vulnerables a la ruptura. Y esto es lo importante. Acá le dejo un estudio de Lastayo y Wolf, que me pareció muy interesante para que puedan llegar a tenerlo, y me quedo con algo que dijo el famoso Tou Fajardo, ¿no? La exposición previa a ejercicios excéntricos protege del daño de futuras exposiciones a un entrenamiento excéntrico similar o más intenso hasta periodos de 6 meses. Es decir, trabajo esto y a mi criterio no hay exposición más fuerte o poderosa, por así decirlo, de un trabajo excéntrico que muchas veces la competencia misma. Ayer hablábamos con Ezequiel y le comentaba de que el último partido que jugamos metimos 2 jugadores, un sprint de aproximadamente, los GPS dieron 29 kilómetros por hora, yo creo que es mucho más, de 2 jugadores en una jugada de una transición que fue clarísima. Y por ahí el temor que nosotros tenemos cuando vemos eso, debido a que la tensión generada en los isquiotibiales es máxima, ¿no? Este es otro estudio que me parece muy interesante. A mi criterio es el estudio como que a mí me dio el pie para empezar a trabajar con esto y hacer mucho hincapié en lo que es el trabajo excéntrico. Este es un estudio que se llevó a cabo en dos equipos de la Premier League de Suecia, precisamente en Karolinska, en el Instituto de Karolinska, donde dividieron 15 jugadores y 15 jugadores de un equipo, y durante 10 semanas un equipo realizó trabajos añadiendo a su trabajo de fuerza convencional, ¿no?, o de fuerza en cuanto a la metodología que ocupan, por ahí ocupan o no gimnasio, eso ya depende de cada preparador físico, cada institución, ¿no? Durante 10 semanas, donde generaron a un grupo de 15 jugadores 10 semanas de entrenamiento, utilizando una o dos sesiones semanales, y durante los 10 meses siguientes se registraron los siguientes resultados. Mostraron que la incidencia de lesiones por distensión del isquiotibial fue claramente menor en el grupo de entrenamiento que utilizó la famosa por ahí camilla de isquiotibial. Nosotros la próxima compra que vamos a hacer seguramente va a ser la camilla de isquiotibial. No la tenemos, pero sí nos adaptamos y trabajamos de diferentes maneras con la polea cónica, ¿no? 3 de 15 jugadores se terminaron lesionando el famoso bíceps femoral, y 10 de 15 durante el periodo de temporada se lesionaron lo que es el isquiotibial. En este caso, por ahí, llevándolo a la práctica,
el problema que nosotros tenemos es el famoso isquiotibial, el famoso bíceps femoral, ¿no? Y justamente esta máquina lo que genera es mayor en una zona crítica, en la extensión del isquiotibial, en la zona crítica trabaja esa zona, pero también genera una mayor ratio torque, por así decirlo, en la flexión casi a 30 grados en lo que respecta a la flexión de rodilla. Por ende, también, tanto la fase concéntrica es fuerte y la fase excéntrica también es entrenada con este tipo de dispositivo, ¿no? Haciendo una comparación entre trabajos isotónicos, isoinerciales y pesos libres, el entrenamiento de resistencia con ejercicios isotónicos es la metodología por ahí más popular, o la que todos ocupan, o la que la mayoría de los gimnasios se puede llegar a ver. Esta fue creada ya en la década del 70 con Arthur John, donde proponía el sistema de poleas, pero también fue algo como nefasto para el deportista. ¿Está? Si bien se utilizaba, también se dieron resultados bastante negativos para los deportistas de aquel tiempo. Sin embargo, este método de entrenamiento es concéntrico dominante, mientras que la fase excéntrica generalmente está subcargada o prácticamente ni se entera, teniendo en cuenta el pico nosotros que habíamos visto de la tensión excéntrica. Espero que se esté entendiendo hasta acá, espero que sea lo más claro posible en lo que respecta a la explicación, ¿no? En comparación con los pesos libres, la principal diferencia está relacionada con la influencia de la gravedad en la carga. Mientras que los pesos libres dependen de la gravedad, los dispositivos de entrenamiento de resistencia con volante son independientes de la gravedad. Por lo tanto, mientras que un RM ocurre en los momentos de entrenamientos tradicionales, en el paradigma del volante no es medible ni alcanzable. Y lo positivo es el entrenamiento con resistencia acomodada, del cual habla también Tou Fajardo, que se acomoda a la capacidad del deportista. A medida que va aumentando fuerza, también su fuerza concéntrica va aumentando o aplica mayor fuerza concéntrica, y el volante o la polea también devuelve mayor tensión en la fase excéntrica. Por ende, es proporcional la fase excéntrica a la fase de aplicación de fuerza en la concéntrica. Y esto es sumamente interesante. Ayer hablábamos de esto, y me gustaría que vos también en esto hagas hincapié. Sí, perfecto. Ya metiendo prácticamente en la práctica, esta es la pelota que se utiliza, y se genera en la fase excéntrica con la polea. Esta es la diferencia, se genera un delay en la fase excéntrica, generando mayor tiempo también de bajo tensión en la fase excéntrica. Esto lo vamos a ver que tiene que ser aprendido por el deportista, y me parece que, en base a lo que hablamos también ayer, Ezequiel, me parece que es importante que vos también comentes respecto a este gráfico, ¿no? Guille, claro, exactamente. Que era lo que hablábamos de la diferencia que vos tenés en el peso libre con el dispositivo inercial, que la principal característica que tiene el dispositivo inercial es que no tiene influencia de la fuerza de la gravedad. Entonces, como se ve ahí en los gráficos de la parte superior, ahí a la derecha, el gráfico del desplazamiento, ¿sí? de lo que sería la fase concéntrica y excéntrica. Si vos tirás una pesa hacia arriba, inmediatamente vuelve por una cuestión de atracción gravitacional, que en cambio en el dispositivo inercial, al no influir, y lo que vos tenés que hacer es poner en movimiento un disco, ¿sí? o un volante, una vez que vos le imprimís movimiento, ¿sí? desenrollando la soga o la cinta, una vez que se termina de desenrollar, de acuerdo a la cantidad de desplazamiento que tenga esa cinta o esa soga, va a volver dependiendo de ese largo, y en ese momento es donde se va a dar ese delay, esa transición, que es muy importante tenerla en cuenta a la hora de pensar qué ejercicio quiero yo imponer o seleccionar para realizar con mis deportistas, ¿no? Perfecto, ese me parecía importante, eso justamente ayer lo charlamos, lo hablamos, y bueno, nosotros por lo general no es que empezamos a trabajar con las máquinas isoinerciales y de hecho dejamos de utilizar métodos convencionales, o quizás métodos donde los pesos libres para nosotros también son útiles, ¿no? Pero bueno, no siempre
es bueno, decía el profe Sartela, tirar una vieja metodología por la ventana. Debemos ser lo más cauteloso posible y tratar nosotros de compensar cargas a medida que va transitando lo que es la pretemporada. ¿Alguna duda? Espero que se vaya entendiendo. Por ahí uno está acá, no es como las clases por ahí reales, ¿no? Uno se siente solo de este lado, pero bueno, espero que se entienda ese todo. Vamos bien, Guille, buenísimo, buenísimo. Seguir Trato de, avanzando, se trato viene de, la parte práctica que es la que quieren ver todos. sí, trato de comprimir todo, ¿no? Sí, muy bien, muy Bueno, y bien. esta es una diferencia en cuanto a los dispositivos inerciales que nosotros utilizamos, como la polea cónica puede generar mayores picos en cuanto a lo que es velocidad, dependiendo de lo que nosotros buscamos, y a la derecha, como la yo-yo puede generar mayores picos de fuerza. Todo va a depender del periodo de temporada que nosotros nos encontramos y también del día en cuanto a la sesión de entrenamiento. Creo que pasamos por ahí la práctica la temática más tediosa en cuanto a lo que es la teoría, ¿no? Vamos a la aplicación práctica. Todos los resultados, y nosotros lo fuimos por ahí comprobando a medida que fue pasando el tiempo, indican que la adición de entrenamiento de fuerza específico de pretemporada para los isquiotibiales con justamente poleas isoinerciales o máquinas isoinerciales, incluida la sobrecarga excéntrica, sería beneficioso para los jugadores de fútbol elite, tanto desde el punto de vista preventivo o reducción de lesiones, como desde la mejora del rendimiento. Se hicieron test isotónicos en cuanto a la fuerza del isquiotibial y terminaron mejorando. Se hicieron pruebas de velocidad y terminaron mejorando. Nosotros utilizamos la tracción, la camisa de isquio. Utilizamos la tracción de isquiotibial de 4 a 6 ahora vamos a ver por qué. A medida que va transcurriendo nos fuimos metiendo nosotros en lo que es por ahí un peso muerto unilateral, un poco o mucho más funcional o específico en cuanto al fútbol, si bien la especificidad la logramos en el campo, pero hay una extensión y una estabilidad de la rodilla y un control también motor interesante en cuanto a este tipo de aplicación. Y a la hora de realizar tensiones o cargas, quizás la carga acá es baja, aclaro, porque fue un día que habíamos jugado el sábado y entrenábamos el lunes, justamente fue el lunes, y jugábamos el miércoles de nuevo, justamente fue esta semana. A veces tenemos que ir jugando con ese tipo de cargas, ¿no? Pero estos son los 3 ejercicios que generalmente nosotros utilizamos. Un poco más orientado a lo que es la fuerza, lo utilizamos mucho en periodo de pretemporada, nos fuimos metiendo en ejercicios más controlados y vamos terminando con ejercicios unilaterales y mucho más funcionales en lo que respecta al juego. Estos son ejercicios que para nosotros son muy útiles, muy útiles, y lo utilizamos siempre. Me vas por ahí a preguntar, ¿haces esto, haces lo otro? No, básicamente trabajamos de esta forma. No inventamos ningún tipo de ejercicio, ni hacemos cosas raras, ni mucho menos. Nos basamos en estos ejercicios a la hora de trabajar el isquiotibial, aparte de los pesos libres y demás, y convencional, ¿no? Esto me parece sumamente importante, algo que me pasó Ezequiel, te agradezco Ezequiel por tanto, y hay un estudio de Muñoz López, un español que lo pueden leer, después seguramente lo vamos a pasar, y esto es lo que el deportista debe entender y comprender. Les muestro algo que se puede el rollo. Como generamos el pico en naranja en la fase céntrica y en amarillo en la fase concéntrica en este caso. Esto debe ser aprendido por el deportista. Esto tenemos que tenerlo en cuenta, porque no siempre se genera, por más que yo utilice los dispositivos isoinerciales, no siempre se genera el pico de fuerza en base a lo que yo quiero mejorar. En este caso es un ejercicio de sobrecarga excéntrica supramáxima muy utilizado, o nosotros los utilizamos en la pretemporada, donde generábamos pico de fuerzas bastante elevados,
pero le vuelvo a repetir, la primera semana o la segunda semana los jugadores no comprendían cómo era la bajada. Siempre la bajada es resistir el impulso descendente en menor tiempo posible para que se genere ese pico de fuerza concéntrica. Esto es importante. Yo pude el otro día dialogar básicamente a través de un chat con Alejandro Muñoz López, y él decía algo que yo había publicado respecto a esto. Él decía que esto es sumamente importante interiorizar y hacer saber de que es necesario de que el deportista entienda a la hora de poder realizar un ejercicio excéntrico. Y más con la yo-yo, porque puedo estar generando más fuerza concéntrica que la excéntrica que yo quiero generar. Este es un ejercicio también de carga excéntrica, pero acentuado en la velocidad submaximal. Esto lo metimos el lunes y jugábamos el miércoles. ¿Está? Hicimos el lunes y jugábamos el miércoles. No hagan lo mismo mañana ustedes, en el caso que no lo hicieron todavía, ¿no? También se debe aprender. Es sobrecarga excéntrica submáxima. ¿Está? Resisto el impulso descendente durante un largo periodo de tiempo. Quizás no genero tanto pico de fuerza, pero sí está más abocado a lo que es la velocidad. Nosotros fuimos introduciendo estos ejercicios a medida que fuimos generando una fuerza a nivel estructural. Quizás este ejercicio es mucho más neuromuscular que el anterior que hemos mostrado. Nos manejamos con sentadilla en la yo-yo y nos manejamos con estocada en la yo-yo, y empezamos a aplicar los famosos pesos muertos también con la yo-yo. Son los 3 ejercicios que nosotros utilizamos. Todavía no experimentamos con más, pero por el momento a nosotros nos sirve y nos suma bastante. Esta es la realidad de un entrenamiento nuestro con la polea. Ya empezamos a generar un poco más de velocidad. Acá el que está del otro lado puede decir, el piso por ahí disipa la fuerza aplicada en lo que es el paso cruzado o crossover, como lo quieren llamar, y es cierto, ¿no? El piso es nuestra realidad. Nosotros quisimos poner césped sintético, no tuvimos la posibilidad porque ya sobrepasa cualquier tipo de entrenador. ¿Está? Y acá sí, en el segundo, estoy generando una carga concéntrica para que la carga excéntrica sea mayor a la hora de volver. Estos son los pasos que nosotros utilizamos. Paso el cruzado, el paso, el shuffle lateral y el paso frontal. Por lo general en la polea, el que más sale o le sale al jugador es el paso cruzado, por eso es el que más utilizamos. Nosotros acá le dejo por ahí más ejercicios para que lo puedan ver, que la gente de Evolution a mí me facilitó prácticamente todo en cuanto a ejercicios, pero esto es el día a día nuestro. Y a modo de ir concluyendo, si se puede, ¿no? Esta es una tesis que pude llegar a realizarla mediante la observación por ahí directa del profesor Pablo Añón en la licenciatura de Lomas de Zamora, donde separé 2 grupos de jugadores de fútbol, adolescentes. No quise por ahí intervenir en jugadores de primera división, utilicé diferentes tipos de ejercicios para ambos durante 3 días semanales, en 6 semanas de trabajo. Estos son los trabajos que utilizamos: mucha tracción, mucho empuje, ejercicios activadores que ustedes conocen, cargada, segundo tiempo, arranque, sentadilla con salto con barra y demás. Esto es lo que nosotros utilizamos. Esta es la planificación para el grupo experimental. Está el grupo también que nosotros controlamos. 2 días le añadimos nosotros entrenamiento con sobrecarga excéntrica. 2 días le añadimos entrenamiento con sobrecarga excéntrica. El único principio, o lo único que tuvimos en cuenta, es el principio de progresión de carga. Fuimos generando una progresión de carga, como aumentando los pesos de los discos, generando mayor inercia debido a que cada disco genera mayor inercia. Por ejemplo, en la primera semana trabajamos con el disco de bronce, generando una inercia de 0,25 kilogramos por metro cuadrado. La segunda trabajamos a 0,5 y la tercera trabajamos a 0,8. Fuimos variando eso.
¿Cuáles fueron los resultados? Teniendo en cuenta de que nosotros habíamos hecho una evaluación de CMJ y Squat Jam previo a lo que era estas 6 semanas, el grupo control, el grupo experimental, por así decirlo, que realizó, añadió, y por esto yo le vuelvo a recalcar, no hace falta que uno tire por la ventana una metodología que viene realizando, añadió solamente a sus trabajos, el trabajo con la yo-yo, y mejoraron el índice, o se obtuvo en aquellos que trabajaron con la yo-yo, obtuvieron un índice de mejoría mayor. Ambos grupos mejoraron, y esto quiero aclararlo, ambos grupos mejoraron, pero el índice de mejoría fue mayor en aquellos que trabajaron con la yo-yo. Sugiero en base a todo esto, y afirmo, esta es la afirmación por ahí y conclusión de lo que es mi tesis, es que deberíamos contemplar los ejercicios con yo-yo durante la pretemporada y luego mantenerlo durante el periodo de competencia. Lógicamente esto está supeditado a las competencias, a los partidos, al trabajo técnico-táctico que nosotros realizamos. Nos llegó a lo último esto, donde íbamos buscando pico de sobrecarga excéntrica. ¿Está? La mayoría de los chicos juegan o en primera división de acá, o algunos están jugando en AFA. La priorización en deportes de equipo, y con esto voy finalizando ese, ya terminamos. Creo que, no sé si nos da el tiempo, ¿no? Excelente, con esto llegas a cerrar justo, Guille. Paso esto y voy a esto. Dale. Se los dejo a esto porque esto me parece interesante. Esto es un estudio de Sergio Moroto, donde él muestra cómo es una planificación semanal y un microciclo de sesión en un equipo profesional de fútbol. Día 1 libre, día 2 está trabajando lo que es la fuerza en aquellos que no jugaron y una carga compensatoria, y en los que jugaron ya un poquito más abocado a la prevención de lesiones. Y el día M3, M-2, ya utiliza lo que le llama los famosos microdosis de entrenamiento excéntrico. Muchachos, con esto creo que quiero terminar y con esto cierro. Te pido mil disculpas, pero se me hizo en los deportes de equipo, y esto es la realidad de la milanesa, dirían acá, el programa de entrenamiento debe equilibrar las necesidades globales del equipo, es decir, competición y sesiones de entrenamiento, con las demandas individuales de salud y rendimiento de cada jugador. Lo que a su vez, la periodización en el fútbol se convierte en arte. Podemos hacer ciencia, pero a la hora de bajar todo esto, se transforma en arte y depende de cada uno, ¿no? Muchísimas gracias, Ese. Espero que se haya entendido.